Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de El Ocaso, novela del escritor japonés Osamu Dazai, uno de los escritores más queridos en Japón. Mientras que en nuestra comunidad lectora se le conoce mucho por su novela Indigno de ser humano, que se publicó en 1948. Sin embargo, El Ocaso, también conocido como El Declive, fue publicada un año antes, en 1947. Estas dos novelas, por su fuerte carácter confesional y por ser novelas de la postguerra, calaron hondo en el corazón de la sociedad japonesa. Son novelas donde no solo el autor abre su corazón al mundo como un ser individual que expresa su sentir, sino que también representa el sentir de toda una generación japonesa luego del fracaso de la Segunda Guerra Mundial. El sinsentido y el proceso de cambio social que enfrentan los personajes de Dazai, desde una sociedad tradicional a una más moderna, que en el camino va dejando atrás tradiciones y costumbres que los identificaba plenamente, son los mismos cambios y procesos que viven los ciudadanos japoneses de aquella época. Los personajes, al igual que los ciudadanos, pierden su identidad, dando como resultado un completo alejamiento del mundo y de la vida. Hay un quiebre, un divorcio con el deseo de existir, por el hecho de perder todo lo que les daba sentido a su vida, lo que los hacía sentirse también orgullosos. Por lo tanto, carecen, luego de todo esto, de algo a lo que aferrarse a la vida. Antes de continuar, un paréntesis sobre esta edición que tengo aquí. Es de una editorial chilena llamada Abducción Editorial. Me habían preguntado cuando subí una foto de este libro a mis historias de Instagram de qué editorial era. Es una editorial chilena. Y esta de aquí es una editorial española. Las dos, a pesar de ser de editoriales diferentes, están traducidas por Montse Watkins. Esto puede ser importante para ustedes, que es la misma traductora para los dos libros, así que eso es importante. Sé que también en esta editorial está El Ocaso, pero titulado como El Declive. Les dejo ese dato para los que son de España, que si quieren buscar el libro allá, está en esta editorial como El Declive. Esta edición yo la encontré en oferta y me gustó tanto el diseño, los colores, que me la compré sin dudar. Me encantó. Ya, volvemos a la reseña. Luego de la explicación que les di sobre lo que sentía la sociedad japonesa, en ese tiempo se entiende el título del libro, El Ocaso. Es una fase terminal, es el último resquicio de luz de una época de esplendor, tanto para el ser individual como para la sociedad japonesa, es decir, lo individual y lo colectivo. Y Dazai retrata esto a través de la historia de decadencia de una familia de la aristocracia japonesa. La narradora y protagonista de esta historia es Kazuko, hija de una familia aristocrática que se ha ido desmoronando poco a poco y que con el fin de la guerra termina totalmente de caer. Ella tiene 29 años y ha sufrido reiterados traspiés durante su vida. Siempre ha equivocado su camino. Su hermano Naoyi no se queda atrás tampoco. Él le ha dado diversos problemas a su familia debido a su adicción a diversas sustancias. A esto hay que sumarle los problemas económicos que los hacen abandonar su vida acomodada, es decir, dejar la casa familiar, y deben trasladarse al campo, donde incluso Kazuko... Ahí pasó un auto muy fuerte, me desconcentró el auto. Donde incluso Kazuko debe dedicarse a trabajar la tierra. Abandonan, lo que les decía, abandona su casa familiar, una casa donde vivían de una manera muy acomodada, y deben trasladarse al campo.
y Kazuko debe trabajar la tierra. Es decir, el cambio es brutal, muy fuerte. Bien, esta idea de la familia que se desmorona económicamente está inspirada en una obra de teatro escrita por el ruso Anton Chejov, llamada El Jardín de los Cerezos, donde una familia de la aristocracia rusa también se ve afectada por problemas económicos, representando así la situación general de la mayoría de las familias rusas acomodadas de finales del siglo XIX. Es por ello que el nombre de Chejov es incluido en reiteradas ocasiones en la novela, a modo de homenaje, a modo de decir que se ha inspirado en él. De esta forma, Dazai retrata este declive económico, que también es moral y que también es espiritual, a partir de 3 dimensiones. Primero está la dimensión personal, la individual, por medio de la protagonista, nuestra narradora Kazuko, de la cual podemos enterarnos de todos sus pensamientos y cuestionamientos. Podemos acceder a todo su conflicto interno. Luego tenemos la dimensión familiar. Por ejemplo, los roles que cada integrante de la familia va rompiendo poco a poco. Claro, cada personaje de la familia tiene un rol, pero estos se van quebrando. Y es interesante ver esa dinámica. Y luego pasamos a una dimensión social, donde ya empieza la interacción de los personajes de esta familia con otros personajes de la sociedad, que son amigos o conocidos, que de alguna forma van representando el comportamiento y las ideas imperantes en la sociedad japonesa de aquel tiempo. Es una novela que va de lo íntimo hacia lo externo, mostrando capa a capa el doloroso proceso del cambio. El ocaso toca muy bien los temas de la incomunicación, del sinsentido de la vida, de la pérdida de la identidad, de la complejidad de las relaciones humanas, de lo duro que puede ser no cumplir con las expectativas de la sociedad, con las expectativas familiares, de la anulación de los deseos personales a cambio de poder encajar y hacer lo que otros te piden, de la máscara que se debe utilizar para desenvolverse en un mundo de convencionalismos sociales que a fin de cuentas nadie respeta. La rígida sociedad japonesa se quiebra, dejando en evidencia el egoísmo y el individualismo del ser humano. Temas que Dazai vuelve a tocar en Indigno de Ser Humano, pero de una manera más directa y autobiográfica. Por lo mismo, El Ocaso, frente a Indigno de Ser Humano, parece una novela menos intensa, pero es literariamente más interesante porque logra aportar muchos más matices sobre aquellos temas, por la variedad de personajes y la dinámica familiar. Es por ello que muchos prefieren Indigno de Ser Humano, por ser más directa. Nada más empezar es directa, pero El Ocaso es una novela a la que hay que tenerle un poco de paciencia, ya que para funcionar requiere de contar una historia familiar, es lo primero, y que también va entrelazada a una historia personal. Entonces requiere de un poco de elaboración antes de ir a las temáticas que Dazai explora. La novela tiene 8 capítulos y hay que leer por lo menos los primeros 2 para que la historia recién comience a tener el estilo de Indigno de Ser Humano. Como les decía, la historia es narrada por Kazuko, pero con ciertas variaciones. En ocasiones pasa al formato epistolar, donde ella misma escribe cartas a otro personaje, o es ella la que lee los escritos de otro, haciéndose a un lado como narradora para darle el protagonismo a él. Y es en los momentos epistolares donde el relato se vuelve más íntimo, más personal, donde los personajes se liberan lo que sienten, lo que desean en secreto, lo cuentan, expresan en palabras lo que no pueden decir con toda libertad frente a otros. Un ejemplo.
Justicia. No se encontrará allí la verdadera lucha de clases. Humanidad. Vaya tontería. Me consta, hunden a los otros para conseguir la felicidad propia. Es un asesinato. Esta misma frase es muy parecida a una de Indigno de Ser Humano. Fíjense, es básicamente lo mismo pero con otras palabras. La sociedad, para entonces hasta yo estaba empezando a tener una ligera idea de qué se trataba, o sea, una lucha entre individuos y una lucha en la que ganarla lo supone todo. El ser humano no obedece a nadie, hasta los esclavos llevan a cabo entre ellos mismos sus venganzas mezquinas. Los seres humanos no pueden relacionarse más allá de la rivalidad entre ganar y perder. ¿Se fijan que las ideas de Indigno de Ser Humano también están en El Ocaso? Eso me gusta mucho. Otro fragmento que me gustaría mostrarles sobre lo que los personajes en sus cartas, en su correspondencia, dejaban en evidencia. Esta es Kazuko. Dice: esperar. En la vida de las personas hay alegría, enfado, tristeza, odio y otras muchas emociones, pero no ocupan ni el 1% de la existencia. El resto es esperar y esperar. Espero el sonido de la felicidad en el pasillo, con el pecho oprimido por un ¿llegará ahora? Pero no hay nada. ¡Qué miserable la vida humana! Es cierto aquello de que sería mejor no haber nacido. Cada día espero, desde la mañana a la noche. Es demasiado triste. Me gustaría poder alegrarme de haber nacido, de tener vida, de que existan las personas y el mundo. Esperar la felicidad. Puede que la gran diferencia entre El Ocaso e Indigno de Ser Humano sea esta espera de la felicidad que Kazuko aún mantiene en su ser. Tiene una pequeña esperanza de llegar a ser feliz. Hay un deseo en ella que la mantiene en este mundo. Ese deseo la aferra a la vida a pesar de que su entorno se está derrumbando por completo. Y le toca luchar, ir por lo que desea. Y no será nada fácil. Un ejemplo. Por primera vez en la vida me di cuenta de que hay muchas cosas en el mundo contra las que no sirve de nada la fuerza humana, y sentí la existencia de un muro de desesperación. Aquí la impotencia de Kazuko frente a la crudeza del mundo. Otro. Por haber venido a este mundo, tenemos que vivir. Y no debemos odiar el aspecto de personas que luchan por la supervivencia. Estar vivo, un emprendimiento inmenso ante el que uno pierde el aliento. Lo difícil que es vivir. Le tocará así afrontar muchas verdades que la seguirán acorralando, pero que también le hará saber que no es la única que sufre y que la desesperanza y los deseos truncados es, en realidad, un mal colectivo, dejándola con la única alternativa de aceptar el cambio y tomar ella las riendas de su vida o simplemente sumirse en el desconsuelo como los demás. Así que ella, aquí habla de rebelión en el libro, me gusta mucho esa palabra, habla de rebelarse, de romper los estigmas del precario papel de la mujer en la sociedad japonesa. Bueno, voy a leer otro fragmento. Cuando ella decide rebelarse y sale a buscar lo que desea, se encuentra de que no es solo ella la que está triste. No es solo a ella la que le pasa esto, sino a otras personas. Por ejemplo, la melancolía, la soledad, la ausencia de paz de espíritu no son cosas intrascendentes. Todo es doloroso para mí. ¿Cómo concebir la felicidad individual cuando se oyen lamentos por las cuatro paredes? Cuando uno comprende
que la felicidad y la gloria no se pueden obtener en vida. Los deseos truncados. El ocaso es una novela fuerte que impacta, sobre todo hacia el final. A medida que avanza, se pone más y más cruda. No la recomendaría a personas que estén pasando por un mal momento o situaciones familiares complicadas. Mejor déjenla para un momento en que tengan una estabilidad mental y sentimental fuerte. A mí me encantó, sí, porque muchas de las temáticas expuestas me interesan mucho. Como me gustó mucho Indigno de ser humano, quería leer más de Dazai y más sobre las ideas que toca en este libro. Y El ocaso no me decepcionó, porque encontré las mismas ideas que buscaba y que me gustaron en Indigno de ser humano. Solo hay que tenerle un poco de paciencia, avanzar en el libro para entrar en la historia de Kazuko y luego ya viene lo bueno. Es una novela para nada larga. Esta edición tiene 214 páginas. 214 con una letra muy grande y un buen interlineado espacioso que te permite leer sin forzar mucho la vista. En otra edición, fácilmente, con una letra más pequeña y con menos interlineado, seguramente tendrá menos de 200 páginas. Es un libro corto. Este libro lo compré por Buscalibre, Chile, para los que siempre preguntan. Y dentro venía plastificado, completamente sellado, y dentro venía este regalito, este marcapáginas precioso que me encantó. Un buen detalle por parte de la editorial. Bien. Espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.